Hoy te invito a compartir una entrevista con el economista Alberto Müller. Él tiene una mirada muy particular sobre esta etapa del proceso político-económico argentino. ¿Es la política quien gobierna los programas económicos o hay una disputa no resuelta todavía al borde de un cambio de gobierno? El sionismo quizá, y esto nos lleva a hacernos muchas preguntas porque en la puerta de este recambio hay una persistente crisis global que hay que atenderla por los valores, por los cambios de categorías, en fin. Alberto Müller, que está en la Facultad de Ciencias Económicas, hoy en Feos, Sucios y Malos, tratará de hacernos comprender lo que a veces resulta casi imposible. ¿Me acompañan? Y lo prometido es deuda. Aquí con nosotros en Feos, Sucios y Malos, Alberto Müller, a quien saludamos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Alberto, hay dos momentos importantes que vamos a tener en Feos. Uno es la situación nacional, la puja por el poder económico, lo otro en referencia a la crisis global, quién está en crisis, qué se pone en crisis. Pero entrando en lo nacional, ¿qué se está disputando en lo económico hoy? ¿Quién y para qué tipo de modelo, de idea de país? En este momento, yo diría que estamos ni siquiera disputando ahora, digamos, porque estamos en una situación más difícil. Había una discusión, una disputa acerca del tema del modelo, quizás hasta el 2008, 2009, 2010. Y yo creo que, por ejemplo, lo que pasó con la historia de la resolución 125, esta puja por el tema de los impuestos a la exportación, la posición del campo, eso fue realmente una auténtica disputa por el modelo, y una disputa que no se entendió del todo bien en ese momento, porque estuvo muy centrada en la cuestión de quién se queda con la renta, cuando en realidad la disputa era que sin retenciones a la Argentina le cuesta mucho más industrializarse. Esa era la verdad. Lamentablemente no se planteó de esa forma, pero eso fue un principio de debate. Y hasta el 2010, 2011, digamos, tuvimos campo para ese debate, a pesar de que ahí ya la crisis empezaba a pegar, la crisis externa empezaba a pegar y había dificultades, pero los términos de intercambio estaban bien todavía y entonces estábamos con margen. Las cosas empiezan a complicar en el 2011, primero cuando se da vuelta el saldo energético, el saldo de hidrocarburos. Eso fue algo muy de golpe, digamos, estábamos exportando neto 1.500 millones de dólares de petróleo y gas, y nos estamos importando 2.500 millones de dólares de petróleo y gas. Y eso puso de manifiesto una restricción externa, que no, digamos, un problema de falta de divisas que no lo teníamos antes en la agenda, digamos. Y ahí es donde aparecen de vuelta esas cosas de la economía argentina tan particulares que, digamos, todo el mundo descubrió que tenía razones para fugar plata. Entonces, de golpe, aumentaron las ganancias de las empresas multinacionales, se duplicaron los pagos de patentes y royalties o las demandas de pago, se dio vuelta la cuenta de transferencias unilaterales, aumentó el gasto en turismo, todo el mundo quería ir afuera, bueno, mucha gente yendo a Colonia a sacar los 500 dólares del cajero. Y todos esos mecanismos muy complicados que tiene la economía argentina y que los años anteriores no se desmontaron. Una de las cosas que se tenía que haber hecho, por ejemplo, que no se hizo, es especificar totalmente las transacciones inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Para que no apareciera esta historia de los CEDIN y todo esto, digamos, deslegitimar cualquier transacción en dólares. Eso no se hizo cuando se tenía que hacer, y esas cosas hay que hacerlas cuando no hace falta, ¿no? Así uno las tiene hechas cuando hace falta, que es cuando uno no puede hacerlas. Y ahí esto, yo creo que hubo limitaciones en el sentido por parte de las condiciones económicas que la propia conducción política en realidad, que no entendieron este punto. Y ahora venimos hace 4 años arrastrando, digamos, este tema y con con altibajos dentro de una línea más o menos de estancamiento, pero soportando bien, digamos, una cosa que resultó muy clara por parte de la conducción económica y de la conducción, insisto, conducción política en realidad,
era que no había que salir de esto con una gran devaluación ni cosas de este tipo, porque esto sabemos cómo se distribuye. La Argentina ya tiene sobradas experiencias en este punto y hicieron de todo para evitar esa salida. Y de hecho la única devaluación medio fuerte que hicieron se vio lo que pasó, ¿no? Fue todo un reposicionamiento, un aumento de precios, etcétera, que lo único que tiene son efectos recesivos. Lo vimos que lo pasó con los autos. Se dispararon los precios de los autos y dejaron de vender autos, claro, porque los precios subieron mucho, ¿no? Esto ha sido, digamos, lo que el gobierno ha intentado, digamos, lidiar con este tipo de situación, evitando el recurso hacia los remedios ortodoxos. La cosa fue bastante complicada porque esto se le sumó toda la historia de los holdouts, los fallos de Griesa, confirmados por la Cámara, confirmados por la Corte Suprema de Estados Unidos, que, digamos, colocaron limitaciones muy grandes a una eventual toma de deuda de vuelta, que Argentina podría hacerlo, en principio, de hecho lo está haciendo con China en la práctica, porque tiene niveles de deuda muy bajos. Pero Argentina pagó deuda. Pero el último capítulo es el más complicado. Esto que ha venido pasando este último año, donde han caído los precios de las commodities y la Argentina está en este momento acumulado un superávit comercial de 1.200, 1.300 millones de dólares a agosto de este año, lo cual daría un anualizado de 2.000 millones, cuando lo usual eran 8 o 10.000. Esto es lo que más o menos se suponía que teníamos que tener en la balanza comercial. No son números terribles, son números que se zanjan con endeudamiento, llegado el caso, pero claro, eso endeudarse para salir de un pozo, digamos, en la cuenta corriente siempre es peligroso, porque es tomar deuda para comprar cosas en el supermercado, y eso uno sabe cómo termina esto, ¿no? Hay un momento que la deuda se acumula, así que esto uno podría apostar a algo así, suponiendo que hubiera una cierta recomposición de precios. Ahora, perdón, Alberto, hay dos factores en esta disputa, ¿no? Uno, el Estado, su capacidad de aplicación de intervención, y otro es el poder económico real y su capacidad de evitar que lo conduzcan a una zona que no quiere estar, en la que no quiere estar. O sea, ¿cómo es el comportamiento del poder económico real en la Argentina frente a este escenario? Bueno, en parte lo dije antes. De golpe aparecieron ganancias para remitir, aparecieron royalties para pagar y todo. Digamos, la reacción, hay un comportamiento que, liderado por el núcleo de poder económico, pero que también después es replicado en menor escala por la gente más menuda, que es la Argentina vista como una especie de plataforma para remitir afuera ganancias. Ahora, esto es algo muy particular de la Argentina. Eso hay que entenderlo, que no todo el mundo tiene este problema. De hecho, creo que Argentina y Rusia son los únicos dos países que tienen una intensidad de dólares que tienen. Los otros países no están tan pendientes de este tema. Entonces, con ese tipo de reacción, los resultados están a la vista. Digamos, la economía termina funcionando para poder mandar afuera. Digamos, porque afuera es un lugar seguro, digamos, supuestamente. Este tipo de comportamientos es algo que, digamos, si uno quiere hacer de esto un país decente, tiene que cambiar. ¿Y por qué el gobierno, a tu criterio, Alberto, no interviene en el sentido de poder arrancar de cuajo ese comportamiento? Ha habido intentos, también ha habido una enorme presión de ciertos espacios que están dentro de ese poder económico, ¿no? Y político. Bueno, en parte, yo no sé qué tiene en la cabeza el gobierno. Yo no juzgo de antemano cuáles son las intenciones, porque uno no está, digamos, ahí adentro del bocho de esta gente. El gobierno lo que tuvo, y esto es una particularidad de esta gestión, y que lo han reivindicado, es como pocas ideas, pero muy claras, en el sentido de decir, bueno, la cuestión económica es una cuestión que lo conducen los políticos, digamos, y esto requiere una solución política, y nosotros no aceptamos así el técnico economista que viene a darnos la receta, que sabemos siempre cuál es. Esto no ha sido, digamos, desde el punto de vista, digamos, de conceptual y de entender cómo son las cosas, no ha sido para nada malo, al contrario. Digamos, he dicho, bueno, tratemos de poner las cosas en su lugar. Digamos, porque si uno cae, digamos, en ese discurso del
economista técnico usual que viene a explicarnos que hay que parar todo porque hicimos las cosas mal, se terminó la fiesta, eso sabemos, porque quien paga esa fiesta sabemos quién es. Esto lo hemos visto. Además, digamos, las élites económicas lo tienen muy claro. Hay situaciones en las que ellos aprovechan para renegociar condiciones de trabajo, renegociar salarios y todo esto. Y esto típicamente son las situaciones de ajuste o de evaluación, de compresión fiscal. Entonces, hay en juego más que una cuestión así, digamos, contable o de finanzas públicas o sector externo. Hay un tema de juego en las propias relaciones con los trabajadores. Y el resultado es, entonces, que inevitablemente el costo de un ajuste clásico lo pagan, digamos, los trabajadores, los de a pie, lo pagan básicamente por un tema de desempleo, por pérdida de ingreso o por todas estas razones. Digamos, está claro que el gobierno ha intentado salir de este planteo, en el sentido es muy diferente a lo que parecía un gobierno como el de la Rúa. Digamos, la Rúa empieza con un recorte de 13% en salarios públicos, en jubilaciones, así. Empieza porque había que generar la confianza, etcétera. Es muy diferente a lo que está haciendo Dilma en Brasil, por ejemplo, ¿no? Eso es claramente diferente. Pero como dije antes, en realidad uno tiene que aprovechar la época de vacas gordas para fortalecerse con esto. ¿Usted cree que, o vos creés que no lo aprovechó el gobierno? Yo diría que se aprovechó poco. ¿O que hubo algún otro factor político que le cerró la posibilidad de intervención de otra manera? Eso la verdad que es muy difícil de evaluar. Digamos, hay algo que hay que hacer en política, digamos, hablar es también un hecho, ¿no? Entonces, los posicionamientos son importantes. El gobierno ha tenido ciertos posicionamientos que han sido instructivos. Eso Roosevelt lo decía. Roosevelt decía que la política también es docencia. Entonces, algunas cosas se transmitieron. Y de hecho, digamos, si el próximo gobierno tiene actitudes distintas, en algún momento más de uno lo va a extrañar. Porque va a decir, bueno, ¿cómo? Ahora es un sometimiento así sin cortapisas, sin limitaciones. Ahí hagamos lo que nos piden los mercados y todo esto. Pero faltó, digamos, una visión más integral y una, digamos así, como un concepto más claro. Fue muy, digamos así, fue muy lo discursivo, se marcaron algunas cosas, pero por ejemplo, insisto, el caso del tema de las retenciones, ese que fue una discusión central, fue planteado exclusivamente como esta gente se quiere quedar con todo. Ahora, si el gobierno, digamos, con esto hubiera hecho, por ejemplo, un fondo de inversión, con las retenciones, o hecho un fondo incluso para financiar una comercializadora estatal de granos, por ejemplo. Entonces, ahí habría puesto, digamos, las cosas de otra manera. Porque habría dicho, no, miren, lo que está en juego en realidad es qué hacemos con la renta. No lo hicieron. La verdad es que no lo hicieron. Si lo podrían haber hecho o no, esto es difícil de contestar. De hecho, lo que pasó en el 2008 es bastante ilustrativo. Creo que cometieron algunas torpezas también, varias. Creo que la del INDEC fue una de ellas. Eso realmente yo creo que fue un mal negocio. No se hizo en realidad para engañar adentro, se hizo para pagar menos intereses de la deuda, la verdad es eso. Pero terminaron sobreestimando el crecimiento del producto y pagaron más de cupón PBI después de lo que se podría haber pagado. Y, digamos, terminaron perdiendo legitimidad, que eso es lo más grave, digamos. De manera que, bueno, son, digamos, más y menos. Convengamos que la Argentina no tiene una doctrina muy sólida en su clase política. Y de hecho, yo creo que la clase política del mundo están perdiendo esto. Sí, hay una crisis de pensamiento y de certeza en todo el mundo. Pero ¿sabes que se ve? Mira, en todo el mundo esto se ve en el nivel intelectual de los políticos. Uno toma los políticos de la década del 50, los políticos de la inmediata posguerra, tiene, bueno, de Roosevelt de antes de la guerra, pero tiene, no sé, un De Gaulle, un Adenauer, más allá de de Gasperi en Italia, más allá de las posiciones ideológicas que podían tener, pero eran señores pensadores. Ahora, tras de eso nos encontramos que la generación de los Berlusconi, de los Sarkozy, de la Angela Merkel, de Cameron, tenemos gente así de un calibre intelectual, pero que era la décima parte.
Sí, que está muy apoyada sobre todo en una arquitectura mediática que tiene mucho que ver con esconder la mediocridad y la propia impunidad del poder real, ¿no? Hablando de esto y para cerrar este capítulo, y mañana seguramente seguimos ya con la crisis global, esta dificultad para pensar también no estará, pregunto, muy enraizada en la dificultad para gobernar cuando hay caracterizaciones tan complejas como por ejemplo el propio PJ, que admitió muchísimos de los escabrosos negociados que proponía el neoliberalismo y condicionó al país de manera tal de que cuando se viene con otro planteo o intento de otra lógica era muy difícil porque había que lidiar con dos poderes específicos, ¿no? El poder sindical y el partidario del PJ y el poder empresarial. ¿Cómo pregunta, digo, me lo hago? Bueno, ahí me estás haciendo una pregunta que está fuera de mi campo. Yo no soy experto en política y reconozco que el PJ o el peronismo es un fenómeno único en este sentido. Heterogéneo, complejísimo, sin lugar a dudas. Digamos, qué sé yo, en algunos aspectos es comparable al PRI mexicano, en cuanto a variedad de soluciones y todo esto, pero tampoco es como eso, ni lejanamente. Evidentemente, no, lo que es cierto es que en la Argentina la política fue siempre poco ideológica. Digamos, uno compara eso con, por ejemplo, el caso, no sé, de Uruguay o de Chile. Ahí hubo partidos más ideológicos que después se fueron diluyendo, ojo, después se fueron licuando, digamos, no sé, el socialismo chileno hoy día, no sé, es una cosa bastante relativa, pero viene de una tradición ideológica. Ahora, los partidos fuertes en Argentina nunca fueron muy ideológicos, y de hecho el radicalismo ha tenido también sus grandes oscilaciones. Desde un programa de Avellaneda, de Levenson, hasta Moisés Levenson, hasta de la Rúa, digamos, ¿no? De otro espectro quizás un poco más acotado, pero tenían las mismas oscilaciones. Pero incluso, no sé, un Álvarez Guerrero, un Osvaldo Álvarez Guerrero, que realmente era una persona muy formada, a un Sanz. No, entonces, esto es algo que yo creo que va más allá del PJ, es un tema... Hay un antes y un después en la ética política y en la lógica de desarrollar las ideas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con Alberto Müller este segundo capítulo, porque esto nos lleva al escenario más abierto, más complejo, al escenario de la crisis global, de un sistema de ordenador que tiene el capitalismo. Y también no nos vamos seguramente a volver a meter en estas cuestiones de la ideología, pero lo hacemos mañana, ¿les parece bien? Aquí en Feos, Sucios y Malos. Chau, hasta luego.